¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de las cartas sobre la mesa. Estamos grabando un día jueves, un día lluvioso en gran parte del país, en la zona centro-norte, centro y centro-sur, donde los vientos, digamos, y la tormenta eléctrica, según anuncia la meteorología, definitivamente nos van a dar por lo menos un respiro a la sequía y eso es muy importante. Les saludamos con don Mario Stay, quien es nuestro periodista estrella que se mueve en los laberintos ocultos de la, digamos, de la moneda, e incluso pasó por el lado del gabinete de Irina, pero no alcanzó a ingresar ahí. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo está? Gusto en saludarte. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Efectivamente, estos últimos días, como ha habido tanto frío, tanta lluvia, efectivamente uno se tiene que mover en los laberintos para ir a los puntos de prensa, pasar por los diversos salones, ¿ah? El Salón Toesca, el Salón Bombara, el Salón Salvador Allende, justamente buscando la noticia y buscando ahí ver qué nos dicen las autoridades con muchas cosas que han pasado estos últimos días durante la última semana desde el programa anterior, de todo tipo, así que ahí tenemos varios temas para poder conversar en estos momentos. Así es, son varios temas porque no solamente que lo que podría ser una noticia friki, como el hecho de que a la pareja del presidente quiera colocarle gabinete a Irina Caramanos, que sé yo, a lo que es la figura de primera dama presidencial, que ha generado todo un ruido. Pero la verdad es que, si bien eso es un chascarro político, usted podría decir que es un chascarro más, usted podría decir que es un nuevo disparo en los pies, como un error no forzado, perdón, es un error administrativo, dijo el gobierno. En definitiva, eso no es lo que concentra, ¿verdad, Mario? Porque tenemos el paro de Codelco con contratistas incluido para poder evitar el cierre de ventanas. El tema de la zona de sacrificio, que ahora hoy día está concentrado en el debate entre Quintero y Puchuncaví, que es sinceramente un gran temazo. Tenemos el tema de la violencia urbana que no se ha detenido, se mantiene. Y el botón para la muestra es el baleo que hubo en Espacio Riesgo, en una fiesta VIP. Bueno, donde ni tú ni yo pudimos ir y muchos no pudieron ni siquiera se enteraron de la fiesta que la organizaba la productora Nikita. El valor era el módico precio de la entrada de 1 millón de pesos. Entonces, en consecuencia, hay ahí un tema. Está el tema de seguridad alimentaria, también a raíz de todo el efecto rebote de lo que ha generado la invasión de Rusia sobre Ucrania y el efecto rebote que tiene que ver con las sanciones que ha colocado Occidente y particularmente el G7 digamos, a Rusia, que tiene un impacto evidente en la inflación, una inflación que incluso en el Reino Unido ya ha llevado hace una semana protestas por el alza del combustible y hoy día un paro generalizado que empezó la semana pasada, que se repite este jueves y el próximo sábado, de todo lo que es la red ferroviaria en lo que es Reino Unido, Irlanda y Gales. En consecuencia, hay acá un tema que empieza a tener cada vez mayor densidad e impacto político, como es el tema de los equilibrios macroeconómicos, particularmente para aquellos países como el de Chile, que no poseen las capacidades propias de autosustentarse. Pero también tenemos la noticia de un Gustavo Petro, que hoy día ya es presidente, asume el próximo 7 de agosto en Colombia, y algunos ya pintan de rojo casi todo América del Sur, y es evidente de que digamos, hay condiciones que van a ser muy difíciles de superar para poder atraer la inversión y a nivel nacional para volver al país tenemos ni más ni menos que digamos, la definición el 4 de julio, ya en pocos días más, de la entrega de lo que es, ¿no es cierto?, la nueva Carta Constitucional, que todavía no sabemos si viene con preámbulo, sin preámbulo, o con preámbulo, o cómo efectivamente va a aparecer. Yo, mientras tanto, le cuento que, digamos, nuestro programa Infogate se transmite por Mundo TV, la señal de Cable Mundo al Paraíso Yanquihue, hay varios otros operadores de cable que también nos suben el programa. Estamos en Telecauquén, en Ñublevisión, Radio Nunguien de Concepción, un gran abrazo para ellos. Y además las redes sociales que es Twitter, Facebook y YouTube. Y por supuesto agradecemos el apoyo de smarting.com, que es esta plataforma de educación que usa inteligencia artificial y que va orientada tanto preferentemente a los niños, pero créanme que cada vez se suman más adultos y adultos mayores que quieren repasar materias y que aprovechan el hecho de que Smarting toma efectivamente lo que usted sabe y va avanzando junto con usted, porque usa inteligencia artificial. Smarting.com. Ahora sí, don Leo, ¿cómo estamos? Gusto en saludarte. Digamos, se ve estupendo, tiene buena imagen, así que, digamos, bienvenido a las cartas sobre la mesa una vez más. Muy bien, pues agradecido de que nuevamente nos podamos encontrar en las cartas sobre la mesa, con las cartas sobre la mesa. Exactamente. Exactamente. Así que estamos conversando un poco cómo está la situación. ¿Cómo ves tú el final de la convención? ¿Vamos a tener preámbulo? ¿No vamos a tener preámbulo? La campaña ya empezó, el Partido Socialista ya se definió.
después de unas elecciones que no fueron fáciles tampoco. ¿Cómo ves esa primera aproximación? El proceso constituyente y el plebiscito que se va a desarrollar el 4 de septiembre va a ser un hito histórico para nuestro país, sea cual sea el resultado, porque va a definir la política por los próximos años, o va a prolongar un problema político que viene desde la Constitución del 80, con una constitución ilegítima, resistida por vastos sectores políticos, o va a generar una nueva que también va a generar un conjunto de actuaciones posteriores, cerca de 130 leyes nuevas o adecuatorias para la nueva Constitución, que van a generar evidentemente mucha efervescencia política, parlamentaria, social. Es un hito refundacional de nuestra democracia que se va a decidir en urnas como corresponde de manera civilizada el día 4 de septiembre. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Bueno, va a depender de todos los hechos políticos que van a ocurrir en esta fase previa, en la campaña. Lo que nos dice el diputado Soto, Leonardo Soto, es que efectivamente, Mario, en lo que es el 4 de julio, que es la entrega ya definitiva del borrador y que vamos a tener que leerlo y seguramente haremos un programa especial sobre eso, ya hay muchas posiciones preestablecidas, como la que está señalando, Leonardo, en términos de que lo que se busca es el apruebo sin tener el texto completo, pero también en la derecha están en la misma situación, ¿no? Claro, ahí volvió el Ahí diputado. tuve una dificultad, pero la acabo de corregir. Terminaba diciendo que el gobierno, por su parte, hizo una apuesta muy arriesgada, el todo o nada, y dijo, y ha asegurado y ha reconocido que su proyecto político, su gobierno va a estar atado, vinculado y conectado con el resultado del plebiscito, para bien o para mal. Y hoy día, en un gobierno que está teniendo bajo respaldo social, según dice la encuesta, también le agrega un factor de incertidumbre a todo lo que viene. Así que un cóctel desde lo político de mucha efervescencia con resultado incierto. No, en definitiva, Mario. Sí, Leonardo, justamente en ese sentido, lo que llama un poco la atención es de repente la reticencia. Tenemos claro el tema de hablar de una tercera vía dentro de lo que es el plebiscito mismo, está absolutamente descartado, y eso estuvo descartado desde el principio. Lo que sí llama la atención es de repente esta reticencia a hablar de un escenario post-plebiscito en el cual efectivamente gana el rechazo por parte del gobierno. No sé cómo estará el tema al interior del Congreso, el tipo de eventualmente negociaciones que puede estar llevando bajo la mesa el gobierno para tratar de armar un escenario en el cual efectivamente pueda ganar la opción de rechazo del proyecto de nueva constitución, pero llama justamente, como te digo, la atención ese sentido, porque si llega a perder, y como bien dices tú, el gobierno se está amarrando a la opción del apruebo con la nueva constitución, diciendo que básicamente es el respaldo para lo que va a ser su gestión de gobierno en los años que vienen. Es peligroso no tener ese escenario armado, ver cómo van a reaccionar, qué van a llevar adelante, van a proponer una posibilidad de armar un nuevo proyecto constitucional, ya sea nuevamente bajo una figura de una asamblea constituyente, una convención constituyente, o un grupo de expertos, o verlo en conjunto con el Congreso para poder armar un proyecto. Es el escenario de repente que llama mucha incertidumbre, y yo creo que personalmente creo que el gobierno está cometiendo un error de bajarle tanto el perfil en ese sentido. No sé qué opinas tú. Lo que pasa es que lo que tú afirmas es razonable. Si el plebiscito tiene dos opciones, apruebo o rechazo, las dos son legítimas, dice el presidente Boric, evidentemente puede ganar el rechazo. Y si eso ocurre, la respuesta que entrega el proceso constituyente, está por escrito en la actual Constitución, es que sigue rigiendo inalterable, sin ninguna modificación, la Constitución vigente, la Constitución actual. Es decir, volvemos al estado anterior al 19 de octubre. Y eso para todos no es un escenario válido, razonable para ofrecerle al país después de que Chile fue a las urnas en el plebiscito que abrió el proceso constituyente y cerca de un 80% de todos los chilenos dijeron que querían una nueva constitución. Es decir, se llega a un escenario donde nada avanza.
Y por eso varios personeros, varios actores señalan con mucho sentido, ¿no será inteligente buscar un acuerdo previo para que ese escenario donde pueda ganar el rechazo tenga una respuesta de cambio igualmente, de un cambio distinto a la propuesta de nueva constitución, probablemente mejorada, probablemente más unitaria, pero tener una tercera alternativa? Mira, esto que parece razonable, cuando uno lo coloca en el marco de una competencia electoral, como un plebiscito, donde hay solo dos opciones, apruebo o rechazo, aparece que tiene influencia en los resultados en la urna. Porque el solo acuerdo entre actores políticos con una tercera alternativa, hipotética, condicional al resultado del rechazo, debilita el apruebo. Genera virtualmente, no en el papel, virtualmente una alternativa para los que tienen reticencia, los que tienen preocupaciones y dudas respecto de aprobar esta nueva constitución. Tiene un efecto electoral evidente. Entonces, en nuestro sector político, el oficialismo no parece que sea una actitud coherente, que aunque se busque por medios razonables de solución a la realidad, se interfiera con las reales alternativas que van a estar en discusión en el plebiscito. Ese es el problema de la tercera alternativa, no su consistencia, sino su efecto electoral. Y por eso en el Partido Socialista no somos partidarios de abrir una tercera vía que debilite el apruebo en esta etapa. No, pero hay muchos actores políticos ahí, por ejemplo, que hablan también, puede ser también una forma de intervención, a la vista de lo que dices tú, de aprobar para reformar, que lo han planteado directamente. O sea, en el fondo, tenemos que sacar esta constitución porque es la nueva constitución, pero igualmente ya que una vez que la tengamos lista sobre la mesa, empecemos a trabajar para poder mejorar, dicen, para poder hacer los cambios necesarios para que sea aceptable para todos. También tenemos ese escenario. Sí, lo que sucede es que el proceso constituyente, tanto la actitud de los convencionales, de mucho sectarismo, de mucha violencia, incluso al interior, violencia verbal al interior de la convención, estas personas que votaban desde la ducha o celebraban ganar cada artículo y burlándose incluso en contra de los que habían perdido las posturas en disputa, ha producido mucho rechazo en la ciudadanía. Y el producto mismo, la nueva constitución, a mi modo de ver, tiene muchas virtudes que la hacen incomparablemente más legítima y más de futuro que la que actualmente tenemos, pero también hay que reconocer que no es un dogma ni es una obra perfecta y tiene numerosas disposiciones que sin duda pueden ser mejoradas, reformadas. Algunos incluso hay vacíos constitucionales que va a haber que resolver mediante reforma. Entonces, desde ahí surge la idea de aprobar, que es la que sostenemos en el socialismo democrático, y abrir un proceso constitucional donde sin duda se va a buscar, mediante reformas, mejorar lo que resolvió el Poder Constituyente, llenar los vacíos que tienen, las contradicciones, así también como las normas que van a producir cortocircuitos probablemente en su implementación. Aprobar para mejorar o perfeccionar o reformar creo la postura del socialismo democrático en este momento y en eso se basa. Digamos, Leo, imposible, digamos, no llevarte a un tema que apareció a raíz de una denuncia que hace un medio electrónico, Interferencia específicamente, respecto a que el uso de los informes de inteligencia policial que elabora la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros, conocida como DIPOLCAR, señala de que se entregan informes digamos, incompletos o no se entrega toda la información y que hay toda una suerte de acción del subdirector, el general Lopresti, para poder socavar, si no socavar, al menos debilitar el acceso a la información del gobierno, generando un problema. A ese respecto, el general director ordenó el envío de todos los temas a la fiscalía. Por su parte, el subsecretario Monsalve señala que eso es muy difícil, dado de que los distintos controles y distintos organismos, finalmente eso se habría sabido, ya sea por la vía de la PDI, por la vía de la ANI, hubiese sabido. Y tú has tenido una posición bastante dura a ese respecto. Cuéntanos sobre eso.
Sí, yo creo que básicamente hay que reconocer, como lo ha hecho el gobierno inicialmente, de que los antecedentes que se dieron a conocer en un medio periodístico de investigación, Interferencia, son extremadamente graves, porque hablan de que la Dipolcar, que es un organismo de inteligencia de carabineros fundamental para desbaratar el crimen organizado, se dedica a través, con la orientación de su director, el coronel Lopresti, a ocultar información al gobierno, debilitar la seguridad del gobierno, del propio presidente de la República, o en definitiva entregar antecedentes distorsionados que debilitan la capacidad de gobernar del presidente Boric. Los hechos que se imputan son constitutivos de delito, claramente, son incumplimiento de deberes policiales, tienen un factor de engaño que se describen como los delitos de sedición, son delitos de traición a la patria, y que pueden tener consecuencias gravísimas para la seguridad no tan solo del país, sino que también del gobierno. Todas las autoridades dijeron que los antecedentes eran graves, sin embargo, la reacción institucional me parece que no fue la adecuada, y yo la he cuestionado públicamente, porque lo que se decidió por parte del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, al cual se sumó el gobierno, fue entregar los antecedentes al Ministerio Público, lo que parece una reacción sensata, pero aquí viene lo delirante y absurdo. Se le entrega al mismo cuestionado, a la misma persona imputada en la investigación periodística, al coronel Lopresti, que sea él el que se haga cargo de colaborar, entre comillas, con la investigación del Ministerio Público. Él sigue en sus funciones, pero con una responsabilidad que evidentemente es absurda si es que es el mismo el cuestionado. Este libreto ya lo conocemos, este libreto de los altos mandos policiales, de no mover ninguna pieza cuestionada y encargarle a ellos mismos que lo enfrenten, es sin duda el libreto de la impunidad. El mismo libreto de la Operación Huracán, que se gestó ahí mismo en la Dipolcar, a vista y paciencia de todos los organismos policiales, todos los organismos de inteligencia, se implantaron pruebas falsas para engañar a la justicia, finalmente terminaron descubiertos, hoy día están en juicio oral, el general Gonzalo Blue, que fue el director de Dipolcar de la época, está hoy día como principal protagonista del juicio, enfrentando graves penas. También la Dipolcar, en la investigación del Paco Gate, tuvo una intervención y tuvo un rol que es penoso, porque durante 10 años que se gestó este fraude, donde participaron cerca de 100 policías, hasta generales, nunca detectaron nada. Convivieron la Dipolcar con la corrupción del Paco Gate durante 10 años sin detectar nada. Y no tan solo eso, sino que en la Operación Huracán fabricaron pruebas para engañar a la justicia. Por lo tanto, el pasado de la Dipolcar lo condena. Y por eso creo que la reacción del alto mando de Carabineros es completamente insuficiente y casi de complicidad o casi de autorización para que se consiga impunidad para el coronel Lopresti, lo cual es inaceptable. Mario. Claro, pero ahí en ese punto, ayer en el punto de prensa que dio la ministra Sicha, acompañada por su secretario Monsalve y el propio general Yáñez, decían que una de las cosas por las cuales, o por las cuales le bajaron un poco el perfil al tema de la acusación fue la falta de fuentes claras y viables respecto a la denuncia. O sea, la denuncia es absolutamente válida, pero a lo que el gobierno se agarró para tratar de bajarle el perfil fue justamente esta falta de fuente, de la falta de documentación clara, específica, más allá del relato que entrega el medio periodístico Interferencia, sobre los hechos vinculados a la Dipolcar y vinculado en este caso al general Lopresti. Entonces, justamente quizás el gobierno está tratando de evitar entrar en un conflicto al no tener la culpabilidad, por decirlo de una forma más clara, más exacta. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasó justamente en el caso que aludía, el caso Huracán, donde desde el principio aparecieron bastantes pruebas bastante claras respecto a la complicidad y a los hechos reñidos con la ley que hizo el general Blue y varios de sus asesores. ¿Ah? En este caso hay un relato que hasta el momento no se ha perfilado
teniendo claro y haciendo la advertencia del caso que recién se está haciendo la denuncia, así que es posible y es probable que aparezcan justamente estos documentos o estas declaraciones que el gobierno está justamente aludiendo, pero falta eso. Entonces de repente uno ve un poco con, no con extrañeza, pero sí a distancia de repente que se cargue tanto, no lo digo especialmente por ti, sino en términos generales, al general cuando falta esta culpabilidad, haciendo también nuevamente énfasis en que tienes razón en el sentido de que no se le puede pedir que se encargue de la investigación justamente de las personas que está cuestionadas. Eso pues, claramente es un hecho que el gobierno tendría que revisar y dejar al general al margen del tema específico. Y un último punto también, ver también lo que implica para Carabineros que la unidad muy vinculada a inteligencia quede nuevamente en peligro de ser nuevamente barría, como ya le pasó, y tener que reconstituirla de nuevo en momentos justamente que se está pidiendo mucho elemento de inteligencia para Carabineros para actuar tanto en la Araucanía, en los temas de delitos en términos generales. Eso es más o menos el escenario que quería plantearte. Si me permite, Guillermo, yo no creo que haya que condenar anticipadamente a nadie cuando sale una investigación periodística. Pero sí me parece que si el gobierno hace la denuncia de estos antecedentes ante la justicia, es porque le parece que revisten caracteres de delito. Así es. Bueno, para continuar, si me están escuchando bien, yo no creo que haya que condenar anticipadamente a alguien por una nota periodística. Pero si el gobierno hace la denuncia ante el Ministerio Público, es porque considera que los hechos son graves y que pueden revestir caracteres de delito. Es decir, le da consistencia por el solo hecho de denunciar. Son una alerta, al menos, bastante consistente de que pueden haber delitos involucrados. Y por lo tanto, cualquier persona prudente y proactiva, sobre todo el Ministerio del Interior, que es el responsable político y civil de lo que hagan las policías, debiera hacer algo distinto de lo que han hecho sus predecesores. Debiera haber, por lo menos, facilitar la investigación, separando de sus funciones preventivamente, por tiempo acotado, si se quiere, al general cuestionado, al señor Lopresti. Debió haberlo separado de sus funciones para permitir la investigación. Pero al mantenerlo, lo que hace, sin duda, es darle una carta de impunidad, que es la que quiere el general director Yáñez, y creo que eso hace que estos hechos sean de un pronóstico reservado y sean el preludio de graves problemas para el gobierno en materia de inteligencia, que ya los tiene, porque yo no conozco, o sea, la inoperancia de la Dipolcar hoy día llega a niveles bíblicos, porque yo no conozco ningún logro en materia de inteligencia policial para anticiparse a organizaciones criminales, a organizaciones ligadas al narcotráfico, incluso a anticiparse y lograr detener y desbaratar a órganos en la macrozona sur, a grupos organizados que se dedican a incendiar, a robar madera o al mismo narcotráfico. No ha habido ningún logro en meses, quizás años. Y lo poco que se conoce tiene que ver con que están asumiendo funciones alejadas de sus tareas institucionales y son constitutivas de delito. Por eso creo que debió haber sido intervenida la Dipolcar, haber separado sus funciones preventivamente para facilitar la investigación. Eso no se hizo, se tomó un camino que solamente augura que no va a terminar bien esto. No, digamos, desafortunadamente. Bueno, ¿tú crees que hay voluntad en el Congreso, o hay con voluntad de acuerdo, me refiero, para poder avanzar en lo que es el cambio, la reforma o la modernización del sistema de inteligencia de Chile? Porque hay un proyecto que yo creo que es totalmente insuficiente, hay que ampliarlo definitivamente y profundizarlo, por ejemplo, incluyendo la inteligencia criminal, que no tenemos en Chile y que es fundamental. ¿Crees que hay espacio como para poder avanzar en estos próximos meses en eso? Mira, precisamente este tipo de decisiones de bloquear prácticamente cualquier investigación judicial cuando existen algunos antecedentes que alertan de ella, de su necesidad, es lo que perjudica el debate de la modificación de la ley de inteligencia. Porque todas las modificaciones que hay en Carabineros, particularmente en inteligencia, implican entregarle más herramientas
investigativas intrusivas a inteligencia. Facilidades para interceptar teléfonos, facilidades para poder conseguir informantes, intervenir al interior de organizaciones criminales, conseguir información reservada, y las actuaciones que se le conocen a la Dipolcar, la conducta que se le atribuye al actual director de la Dipolcar, son claramente incompatibles con entregarle más herramientas. Si con lo que tienen hacen lo que hoy día todo el mundo conoce, operación Huracán, operación de interferencia con el gobierno, imagínense lo que harían con más atribuciones y con más herramientas limitativas de la libertad de las personas, o que los habiliten para entrar a lugares más reservados. Esto perjudica el avance de los proyectos de ley que buscan entregarle más herramientas policiales a la policía. La impunidad y la impunidad ante los eventuales delitos que pueden cometer las policías perjudican la tramitación de los proyectos de reforma que buscan entregarle más herramientas a ellos. Y eso hay que reconocerlo. Sí. Mario, última pregunta. Sí, justamente cerrando el tema de inteligencia, durante años se ha estado planificando, se ha estado debatiendo justamente ese proyecto, y quizá uno de los mayores problemas en los cuales no se ha logrado acuerdo aparentemente es en este cruce, tanto como dices tú, de las funciones de carabineros, que se le puede dar demasiadas atribuciones sin cortapisa, pero por otro lado también el control que tienen que tener por el lado del Poder Judicial. ¿Ah? Quizás ahí como que no se ha llegado a un acuerdo en el cual todas estas actuaciones necesariamente tengan que estar obligatoriamente, valga el término, avaladas por un juez para que se puedan llevar adelante, porque muchas de estas acciones que ya no solamente carabineros, sino que también Fuerzas Armadas, también lo que era la estructura de la ARI en algún tiempo previo, y también otras entidades que tienen actividades de inteligencia, llevamos por ejemplo aduanas, que también también tiene funciones en ese sentido, debieran estar avaladas por una orden judicial, pero también eso implica que para el Poder Judicial tener los resguardos correspondientes para que no haya filtraciones, que también aparentemente se está produciendo. Tenemos el caso de muchas informaciones que ha salido del Poder Judicial, o gente que está incrustada en el Poder Judicial, que están filtrando información a gente fuera. Entonces, ¿cómo poder hacer ese entramado? Limitar la función de carabineros a lo que efectivamente la justicia, el Poder Ejecutivo les establece, sin salir más allá, no solamente carabineros, sino también Fuerzas Armadas, y también para que el Poder Judicial entregue ese respaldo y tenga la seguridad también de que eso no se va a filtrar y va a ser el apoyo correspondiente para estas operaciones. Sí, para concluir, yo creo que el control a carabineros, a los cuales se le entrega el monopolio de la fuerza, el monopolio de herramientas muy intrusivas en la vida de las personas, es fundamental. El control judicial, como dices tú, Mario, tiene que ser mucho más estricto que el que se le conoce ahora. Se han conocido episodios que se autoriza la intervención de una lista enorme de teléfonos usando un argumento que cae en una sola línea. Se sospecha de que una ciudadana peruana que tiene tales teléfonos pueda estar conspirando contra el país. Y finalmente andaban investigando a humoristas, artistas de la televisión, conociendo la rutina de chistes de personajes de la farándula, en fin. Se necesita más control judicial, más control civil. El Ministerio de Interior tiene que tener una relación de mayor estrictez en los controles, sobre todo cuando se alertan de situaciones que son ilegales. Y este cuadro, esto que hemos conocido, esta denuncia de la Dipolcar, simplemente aumentan la desconfianza a de que el sistema pueda funcionar mejor, lamentablemente. Sí. Oye, Leo, nos queda tema, probablemente ya en el futuro vamos a hablar en profundidad sobre el tema de inteligencia y el tema de seguridad, porque creo que son temas que están en la agenda no solamente política, del día a día, sino que en una agenda legislativa que avanza muy poco de hace varios años a la fecha, ¿no? Así es. Y básicamente no avanza por lo que te he estado señalando, porque no existe confianza en el Congreso de que Carabineros tenga los debidos controles externos, tanto del Ministerio de Interior como de la ANI en materia de inteligencia, como de los tribunales de justicia, que le pongan límites al abuso que pueden cometer con mayores herramientas de investigación.
el caso, la operación Huracán, es muy reveladora de lo que puede hacer una institución si es que no tiene control. Ahí, si mal no recuerdas, se instalaron pruebas falsas en teléfonos, se mantuvo privada de libertad a personas durante meses, se engañó a varios tribunales, a la Corte de Apelación de Temuco, con un montaje muy bien urdido y elaborado. Después, cuando fueron descubiertos por la PDI en una investigación que detectó el caso del profesor Smith, cómo se había fraguado la incrustación de estas pruebas en los teléfonos de los inculpados, cuando se quiso hacer la investigación, recuerda que Carabineros rodeó el cuartel para impedir prácticamente, mediante la fuerza, con armamento, la investigación que estaba haciendo la PDI. Si eso ocurrió antes de tener mayores atribuciones y herramientas investigativas, imagínate lo que podría ocurrir en cuanto a abusos y a resistencias institucionales a los controles si se le entregan el doble de herramientas que hoy día tienen. Ese es el problema legislativo de fondo. Exactamente. Bueno, de eso conversaremos en una próxima oportunidad. Como Leo, muchas gracias por acompañarnos, que tenga buena jornada y que ojalá, como suerte temporal con viento y lluvia y mucha agua, ojalá que así sea, coopere para no solamente paliar la sequía, sino que para poder tener una mayor reflexión respecto a ese 4 de julio que se nos viene encima. Que esté muy bien. Gracias, Guillermo, por la investigación. Que tenga buen día, Mario. Gracias por haberme invitado a conversar con las cartas sobre la mesa, como dicen ustedes. Así es. Muy amable, muchas gracias. Nosotros vamos ahora a una pequeña pausa y regresamos ya para poder abordar otras temáticas que tenemos para esta jornada. Que estén muy bien. Gracias, Mario. Gracias, Leo. Ya estamos de regreso a las cartas sobre la mesa. Hubo una transmisión que se hace a través de Mundo TV, por la señal de Cable Mundo de Valparaíso Yanquihue, otras operadoras de cable, también en Telecauquén y Ñublevisión, en Radio Nunguén de Concepción, y por supuesto en nuestras plataformas de Infogate, que están en YouTube, Facebook y Twitter, por cierto. Y también gracias a smarty.com, esta plataforma educativa que va orientada específicamente a generar un incremento del conocimiento en temas de comprensión lectora, en términos de lo que es pensamiento crítico, lo que es la generación de capacidades matemáticas, particularmente a los niños y adolescentes, pero también tenemos adultos mayores que se conectan porque smarty.com funciona con inteligencia artificial, que eso permite que todo sea personalizado y se va avanzando conforme el progreso que tiene cada uno de nosotros en la medida que va interactuando con la plataforma, que tiene muchas cosas, entre ellos una biblioteca virtual, pero es espectacular, que se la recomendamos muchísimo para que usted pueda ingresar allí y estar con eso. Ahora, en nuestra segunda parte de nuestro programa, tenemos algo que es fundamental y que nos motiva muchísimo porque nosotros somos un medio que se ha apoyado siempre todo ello, y es que el próximo 27 de junio se celebra el Día de las Pequeñas y Medianas Empresas, las famosas pymes, y también diríamos decir las mini pymes, las que son más pequeñas que las pequeñas, pero que tienen 2 o 3 personas, pero mueven cosas importantes y que dependen mucho de la tecnología y las plataformas que están usando. Porque es importante establecer de que la cuarta revolución industrial se basa en las pymes. Y para eso, digamos, es relevante también tener claro, y acá, por eso tenemos una invitada de lujo para darle efecto, que es Andrea Fernández, que es gerente, digamos, de Sola. Ya me vas a contar, Andrea, qué cosa es Sola, pero tiene que ver con Kaspersky, una de las empresas, yo diría, de mayor reputación mundial en términos de poder digamos, evitar todo tipo de virus, todo tipo de cualquier elemento que vaya a interrumpir nuestro trabajo informático o telemático en este caso. Andrea, muy bienvenida, muchas gracias por estar en las cartas sobre la mesa. Gracias, Guillermo, muchas gracias. Y sí, estás en lo correcto, ¿no? Es decir, las pymes hoy es un segmento más que importante para la economía a nivel mundial y puntualmente para nuestros territorios, ¿no? Para nuestra región. Antes de entrar en tema, te comento qué significa Sola para nosotros. Como digo yo, de la mitad del mundo al fin del mundo. Es decir, de Ecuador, que es la mitad del mundo, como dicen ellos, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Esa es la región que manejo y esa es la región donde tengo equipos, digamos, trabajando con Kaspersky, obviamente. Y
volviendo al tema de las pymes, lo que estamos detectando es que cada vez más el tema del ciberataque, del cibercrimen, se está focalizando en ellas. Y ese es el gran riesgo. Hoy podemos decir que económicamente y por reputación, una pyme puede llegar a perder $155.000, por ejemplo, ¿no? Y cada vez los ataques son más específicos. Chile sufrió ataques a la banca, como bien sabemos, pero acá no estamos hablando de ese tipo de ataque tan sofisticado. Sí estamos hablando de un ataque que le permite al atacante entrar y salir sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tal vez la pyme todavía no está con todo lo necesario a nivel de seguridad. Ese es el gran riesgo que hoy tenemos, ¿no? Que estamos trabajando. Si querés te comento un poquito el tipo de ataque que nosotros estamos viendo específicamente. Hay troyanos PSW se llaman, que tiene que ver con la password stealingware. ¿Eso qué quiere decir? Es un troyano que roba las passwords, identifica las passwords en la red de la empresa, y eso genera que robe información sensible. Para que te des una idea, el año pasado en Chile, este tipo de ataque fue de alrededor de los 17.000 ataques. Lo que va del 2022, ya estamos hablando de 80.000 ataques. Es decir, creció un 300%. Ese es un tipo de ataque muy específico. Después tenemos ataque en Internet. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el atacante genera una página web donde redirige al usuario, y al redirigirlo lo que sucede es que hay un exploit donde explota vulnerabilidades del software que tiene instalado en esa máquina. Eso también genera, digamos, automáticamente la posibilidad de acceder a información sensible. Y por último, y ya no sin ser tan técnica, digamos, lo otro que nosotros vemos es todo lo que sea ataque a través de protocolo, lo que se llama RDP, protocolo remoto. Es que te permite, que esto con la pandemia se extendió muchísimo, y es que el usuario, el empleado, se puede conectar a la red corporativa a distancia, ya sea a su casa, ya sea en otra región. Entonces, eso permite que el atacante acceda a través de su usuario a la red corporativa. Sí, Mario. Andrea, ¿cómo estás? Y hola, Mario. Preguntarte justamente por el escenario del manejo de redes, manejo computacional que tienen las pymes acá en la región justamente que tú estás. Uno como usuario relativamente viejo de computación, mi primer computador fue en los años 90, uno siempre justamente preocupaba, las primeras cosas que se preocupaba era bajar el antivirus de la red, buscar un antivirus gratuito, lo posible, que pudiera extenderse, que no tuviera solamente prueba de 30 días y poder utilizarlo. Muchas empresas acá en la zona, por un tema de recursos y también por desconocimiento, utilizan esas mismas tácticas, o sea, no solamente las tácticas del usuario casero, por decirlo de alguna forma, de computación, y bajan programas gratuitos porque o no tienen o no quieren darse el lujo de destinar presupuesto para poder comprar programas, para poder comprar plataformas o poder adquirirse a plataformas que les presten el servicio para poder protegerse. ¿Ah? Y eso es general acá en la zona, de todos estos países, de que no han visto, no ven la importancia a veces de protegerse, y nos pasa lo que nos estás describiendo, todos estos ataques, estos ciberataques que van creciendo en el tiempo, y las empresas no saben cómo asumirlo. ¿Ah? ¿Cómo hacer justamente ese tema? ¿Cómo cambiar la perspectiva de las empresas de que tienen que dedicar recursos para poder tomar estas medidas, para poder tomar estas precauciones que les eviten pasar por estos problemas, que les caigan la página, que les roben información y que les roban muchas veces recursos a través de sus redes por no tener la protección adecuada? Lo que mencionás es cierto. Lo que pasa es que nosotros estamos notando que cada vez, muy de a poquito, están tomando más conciencia. Ahora bien, ¿cuándo aparece el presupuesto? Una vez que sufren el ataque. Lamentablemente es así. Las pymes, es decir, a diferencia de una corporación, de un banco, del área financiera, una vez que reciben el ataque, ahí es cuando se dan cuenta del riesgo.
¿Qué es importante destacar acá? Primero, que no se asusten con la inversión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en nuestro caso, y en el mercado hay otras marcas, pero en nuestro caso tenemos soluciones que va desde un usuario hogareño hasta grandes empresas. Es decir, si hablamos de un estudio de abogados, no sé, 5 empleados, hay una solución para proteger. Si hablamos de 200 empleados, hay una solución. Son soluciones diseñadas para ese punto. No necesitan un especialista en tecnología, en ciberseguridad. Es decir, son soluciones que se instalan en una forma fácil, en una forma... Hay soluciones incluso que hasta te incorporamos un curso dentro, digamos, de la solución, donde la persona que a lo mejor hace el servicio puede instalarla sin ningún problema. Entonces, primera recomendación es averigüen, investiguen, acérquense a un, digamos, primero investiguen. Y después como consejo, ¿qué consejos damos nosotros? Fuera de comprar la solución. Primero, medir el riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Tener un inventario de las máquinas. ¿Cuántas máquinas tienen? ¿Cuántas máquinas son propias? ¿Cuántas rentadas? ¿Cuántas son de tercero? Estamos viendo mucho ataque por la cadena de suministro. A lo mejor viene un proveedor, se conecta a la red y el ataque viene por ahí. Entonces, ojo con eso. Ese es el primer punto. Todos los que son equipos en Internet, tener claro qué equipos están conectados a Internet y cuáles no. Y tercer punto, dentro de lo que es medir el riesgo, es dónde está la información sensible. ¿Cuál es la posibilidad de un phishing, de un malware? ¿No sé, ¿me estás escuchando, Mario? Sí, se me cortado un momento, pero volví. Sí. Perfecto. Todo lo que sea actualizaciones, ya lo mencioné, capacitación, fundamental el tema de la capacitación al empleado. De vuelta, no hace faltan cosas muy caras ni muy sofisticadas. Es entender que si se recibe un mail, si conviene o no abrir ese archivo, por ejemplo. Es decir, ¿qué es un phishing? ¿Cómo asegurarnos que la página que estoy navegando sea una página segura? Ese tipo de enseñanza está disponible, es accesible a nivel precio, entonces creo que las pymes sí tienen que tomar muchos recaudos al respecto. Hoy es muy fácil atacar a una pyme y es muy fácil sacar plata pronto. Entonces, creo que es importante tener en cuenta ese tema. No sé si te contesté o querés que amplíe Sí, un no, poquito. claramente. O sea, y simplemente acotar ahí también que lamentablemente en la zona existe mucho la cultura del pirateo de programas. ¿Ah? Entonces, Sí, muchas veces donde se bajan todos estos programas vienen a veces archivos ocultos que se sí, autoejecutan y empiezan justamente a dejar, como diríamos acá en Chile, la embarrada, sí. eh, cibernéticamente hablando, y se produce justamente todo lo que estás mencionando, tomando en cuenta que, como también acotaste muy bien, hay soluciones para todo. O sea, uno Sí. no tiene que pensar en esas grandes inversiones de las grandes empresas, sino que a veces es una cosa muy acotada y manejar la seguridad y la concientización de los trabajadores. Exacto. Nosotros, por ejemplo, tenemos Kaspersky Small Office Security. Small Office es porque realmente está destinado para una pequeñísima empresa. Entonces, tenemos Kaspersky Cloud Pro, es decir, digamos, tenemos todos los sabores, si se quiere, en función del tamaño de la pyme. Es decir, no es complejo. El mensaje que quiero dar es que no estamos hablando de instalaciones complejas, ni de cosas muy sofisticadas, ni que requieran mucho conocimiento. Es importante que sepan eso y hasta que, bueno, que duden un poquito. Uy, ¿qué pasa si me atacan? ¿No? Creo que ese es el tema principal. Sí, bueno, finalmente yo creo y ya lamentablemente el tiempo se nos pasa volando, pero lo que yo creo que también sucede es que para muchas pymes, esto es solamente algo que, como tú bien decías, digamos, se lo imagina muy grande, cuando en realidad estamos hablando de un software, digamos, primera cosa. Lo segundo, es que solamente lo ven en términos de que le pueden robar la password del banco, o le pueden, digamos, robar una factura, o le pueden un documento tributario, o ese tipo de cosas. Pero sin embargo, las pymes
y, digamos, y gran parte de su éxito depende de su reputación. De repente que sean puntuales, depende de que tengan una buena relación con el Estado en términos financieros, con la banca, en términos tributarios, no tengan multas, etcétera. Entonces, y lo otro, digamos, es la confianza, que está asociada a la reputación, por supuesto, pero o sea, en América Latina en general, que es distinto muchas veces a lo que pasa en Europa, el boca a oído funciona mucho con la empresa. Oye, yo compré en tal parte, y yo voy a comprar un insumo cualquiera que este sea a la pyme que me recomendaron. O los proveedores también que convocan a pymes también hacen lo mismo. En consecuencia, yo diría considerando que en América Latina hay 27 millones de pymes, y que un cuarto por lo menos, digamos, tiene elementos, ha recibido ataques, yo creo que es importante un poco, digamos, saber cómo se contacta con ustedes, por ejemplo, para poder hacer todo esto. O sea, entro a la página web de Kaspersky, ¿qué seguridad me dan ustedes de que me van a mantener al día, de que no voy a, no, me sale mejor estar con ustedes que estar con otra empresa? Ustedes están conectados entre sí para poder mirar cuáles son los troyanos o los virus o los ataques que yo puedo sufrir. Tenemos un equipo que se llama Great Team, que es Global Research and Analysis Team, que lo que hace es investigar todo el tiempo. Eso es lo que nos permite sacar estas cifras, por ejemplo. Es lo que nos permite entender dónde están los ataques, quiénes los generan, cómo se generan. Entonces, por ese lado, nuestra reputación a nivel digamos, de conocimiento y de investigación es realmente muy alto. Somos la empresa que más ataques dirigidos detecta hoy en día. ¿Por qué? Porque tiene gente investigando. Y eso es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque los ciberatacantes no paran, están investigando y se van renovando y van tanteando y van viendo qué tipo de cosas. Y además esto está globalizado, entonces la información que llega de China, que llega de Asia, es decir, el ataque que sabemos que está pasando en este momento en el otro lado del mundo, sabemos que acá en cuestión de segundos llega. Entonces, eso es lo que hace que, digamos, que Kaspersky sea realmente seguro desde ese punto de vista. Siempre igual nosotros decimos, ¿no? El nivel de seguridad, cuantos más frentes tengan protegidos, mejor, ¿no? Desde ya, siempre estamos hablando de eso. Y estamos hablando de ciberseguridad, ¿no? De cosas serias, ¿sí? No sé si te contesta Guillermo. Sí, sí, la verdad, yo, Andrea, te queremos agradecer muchísimo, no solamente la gentileza, sino que la claridad. Yo creo que Kaspersky yo lo conozco hace muchos años, desde ya más de 20 años, más, no, mejor, mucho más que 20. 25 que estamos en el mercado, sí. Sí, no lo conocí cuando recién ingresaron a Chile, me recuerdo, por lo menos en la universidad. Usábamos mucho Kaspersky como un elemento de mucha confianza justamente para poder evitar que los equipos en aquel minuto se contaminaran. Recordemos que hoy en día una de las cosas que hacen los hackers es justamente entrar al computador y robar toda la información y luego cobran Sí, rescate por devolverla. Entonces, exacto. no, ese es un gran tema para una pyme, que te roben todo tu know-how, es una amenaza, digamos, concreta. Y como bien decías, la reputación, ¿no? Ojo, levantar, es decir, es muy difícil a veces cuantificar la reputación de esa empresa, pero ya lo hemos visto, ¿no? Y la reputación cae, realmente cae. Entonces, es un riesgo latente. Por eso hay que protegerse, definitivamente. Ok, digamos, Andrea, nuevamente, como está Andrea Fernández, que tiene a su cargo todo lo que es el Soft of Latin American, digamos, que es sola, digamos, en su sigla en inglés, digamos, que tiene toda América Latina del Sur, para decirlo en esa forma. Te Así. queremos agradecer muchísimo la gentileza, y muchas gracias por la información. Hay una serie de otros datos que están en infogate.cl para que usted busque ahí la información y todo lo que es el análisis que hizo Kaspersky respecto a los riesgos que tienen las pymes y la manera en que se pueden justamente, como que de alguna forma, proteger y disminuir o neutralizar todas esas amenazas que hoy día tiene la ciberseguridad, y hay que proteger esos ciberataques. Así que, Andrea, muchas gracias. Bueno, hemos conversado de varias cosas en este programa, como pensando por lo que es el tema del momento, en términos, no es gabinete de Irina Caramanos, estamos hablando del momento que es a la entrega de borrador oficial el 4 de julio.
Y más allá de que vienen los permisos o no, las vacunas, etcétera, que los expresidentes no van, y por otra parte, digamos, y están ahora con la complicación, ¿quién firma, digamos, esta entrega al presidente? Bueno, bueno, no nos vamos a meter en esos líos porque la verdad que eso son cosas accesorias. Y acá en política uno aprende de que debe, digamos, separar las cosas accesorias principales como también las urgentes y las importantes. Y lo importante acá es el plebiscito del 4 de septiembre, qué sé yo, lo urgente que va a pasar el 4 de julio, que es donde vamos a tener borrador final en términos concretos, y después, bueno, ¿cómo se va a manejar esta polarización? Sea como sea, lo que sabemos es que va a empezar una campaña que va a tender a la polarización, ya sea porque cada parte va a decir una serie de cosas. Vamos a llegar al 4 de septiembre. Si gano la prueba, el Congreso va a tener que implementar la Constitución conforme a las normas transitorias. Y el diputado Leo Soto señalaba que son como 170 leyes según lo que él calculaba. Si gana el rechazo, el Congreso va a tener que buscar una salida a ese rechazo, a ver qué cosa hace, que es la pregunta que le hacía Mario al diputado Soto. Bueno, y si gana el rechazo, ¿qué van a hacer? O sea, el dato que tenemos es que independiente cuál sea el resultado el 4 de septiembre, e incluso más allá de cuánta diferencia hay entre el apruebo y el rechazo, el que se va a llevar la responsabilidad es el actual Congreso, la Cámara de Diputados y Diputadas y los senadores, porque van a tener que ver cómo diablos implementan la Constitución o cómo diablos buscan una tercera vía. ¿No es así, Mario? Exactamente, o sea, y tomando en cuenta que si gana el apruebo, el Senado tiene fecha límite, fecha de función, ¿ah? Al 11 de septiembre del 2026, por las normas que fijaron justamente para el proyecto constitucional. Pero más allá de eso, justamente como dice, yendo más al meollo del asunto, tienen que ver muchas cosas. O sea, el diputado nos hablaba justamente de la gran cantidad de leyes, pero a esa cantidad de leyes también hay que sumarle la cantidad de reformas que hay que hacer a todo el cuerpo legal existente. Le hace todos los códigos que tienen que actualizarse a las normativas, incorporando los derechos, incorporando una serie de otras normativas más, los códigos de procedimiento, hablamos civil, penal, procesal, etcétera. O sea, hay un trabajo enorme que hay que hacer. Por eso en otras veces, en programas previos hemos hablado justamente que el proceso de instalación de la nueva constitución va a ser un proceso que no va a ser de 2 años, no va a ser de 3 años, incluso tampoco de 4 años en el momento que empiece ya a operar en forma totalmente oficial, 2026, el siguiente gobierno, sino que una cosa que puede llegar incluso una década. Recorremos nuevamente, trayendo el ejemplo, lo que fue la Constitución de 1980, con toda la presión que implicaba un gobierno como el militar, que imponía cosas directamente desde la Junta hacia abajo, les llevó más de 10 años ponerlo en práctica. Y terminó de implementarse justamente con la democracia. Entonces, lo de ahora es exactamente la misma vía para que la gente tenga en consideración la paciencia que hay que tener en caso de justamente de ganar el apruebo, que la nueva constitución, con todos los efectos que va a traer, no va a ser una varita mágica. Hay que tener paciencia, hay que darle el tiempo para que se implemente y hay que darle el tiempo para que empiece a funcionar. Independiente, justamente también lo que planteabas tú, lo que planteaba el diputado, de las reformas que se le puedan poner al cuerpo legal una vez aprobado. Como decíamos, el llamado a aprobar para reformar, para mejorar, ¿m? Para optimizar el nuevo proyecto. ¿M? Entonces, para que la gente se arme de paciencia, y si gana el rechazo también, para que la gente se arme paciencia, porque el cuerpo legal existente va a tener que ser reformado sí o sí. La gente expresó claramente en el plebiscito anterior del año pasado que quiere una nueva constitución, que hay que cambiar lo que existe. Entonces, hay que meterle trabajo, y eso también va a implicar un trabajo de años que hay que poner adelante, que hay que poner de acuerdo a todas las fuerzas políticas para que sea también un trabajo inclusivo. Son las dos opciones justamente, ya sea apruebo o rechazo. ¿Mm? Exactamente, y eso no va a ser fácil. Ahora, el escenario para el 4 de septiembre va a estar marcado, uno, por el aumento de la violencia urbana, es decir, digamos, todo lo que es el control territorial. Segundo, entender que mientras más incertidumbre haya, eso le hace mejor al crimen organizado, a las bandas delincuenciales organizadas, le hace bien incluso, qué sé yo, a aquellos grupos más radicales ya de terrorismo doméstico, como el caso que está en la macrozona sur, o grupo insurgente, como le quiera usted llamar, pero que finalmente usan armamento de guerra, con todo lo que son el ataque a incendio. Ya sabemos que el gobierno va a insistir en un nuevo periodo, extender el estado de emergencia que está vigente en forma acotada hoy día en la macrozona sur. Pero todo eso nos va a acompañar el 4 de septiembre.
Ya sabemos que la presidenta Bachelet no va a estar presente, no, digamos, no va a votar incluso, cambió su domicilio electoral. Entonces, al final, el escenario además va a estar marcado por una economía que va a estar realmente con una inflación al alza, no porque por el mal manejo económico del ministro de Hacienda, o el Banco Central, que yo creo que están tratando de contener al máximo la situación, pero ya tenemos protestas en el Reino Unido, protestas en otros países europeos, justamente por la inflación, ¿ya? Y esa inflación, digamos, impacta directamente al precio de los combustibles. Esta semana, nosotros estamos grabando el día jueves, el alza del combustible es 12 pesos, está por sobre los 12 pesos por litro. Consecuencia, hay acá un tema donde esa situación, esa inseguridad va a ser el paraguas o el escenario donde se va a dar este 4 de septiembre y además con una paralización de Codelco que impacta directamente al gobierno, porque en el fondo, no sé qué opinas tú, pero que lo dejo ahí, pareciera ser que el gobierno de Boric, una parte de la izquierda más radical lo está dejando de lado, lo está dejando solo. Y se está quedando solo. O sea, digamos, no sé si con toda apruebo dignidad o no, pero da la impresión de que los grupos más radicales no le hacen caso al gobierno. La izquierda más tradicional, o incluso mucho más dogmática, si se quiere, aún más ideológica tampoco. ¿Cómo se ve eso dentro de Palacio, Mario? O sea, más que de repente dejar que estén dejando de lado al presidente, es más bien un tema de desorganización. O sea, el anuncio del día viernes del tema del cierre de la Fundición Ventanas fue un anuncio que hizo Codelco, que tomó por sorpresa el mismo gobierno. La misma ministra de Minería, Marcela Nando, nos comentaba, Marcela Nando, que justamente parte de esta vieja concertación, viene de esa línea por lo menos, nos comentaba fuera de Palacio, después de una reunión, que les hubiera gustado conocer la decisión con anticipación para poder tomar las medidas correspondientes, para poder establecer los canales de diálogo con los mineros, crecer con los trabajadores de Codelco, para poder tomar las medidas adecuadas. Entonces, el gobierno ese día viernes corrió bastante, ¿no? Nosotros nos anunciaron que entre las 6 y las 8 de la tarde el presidente hablaría, no nos dijeron un tema cuál. Y al final terminó hablando pasado a las 9 y a última hora nos confirman que justamente es por el tema Codelco, por el tema de la Fundición Ventana, y que fueron más encima los propios trabajadores los que anticiparon que el anuncio del gobierno oficial iba a ser el cierre, el anuncio del cierre de la fundición, cosa que también tuvimos un poco antes de que se produjera el anuncio del presidente Boric, el comunicado oficial de Codelco al respecto. Entonces, es esa desorganización, es ese donde cada uno parece que toma decisiones y no le comunica al resto, es lo que está pasándole la cuenta y es lo que está produciendo ahora. Y como bien dices tú, el escenario de la paralización nacional de Codelco también afecta a las alzas, las arcas fiscales. El gobierno estimaba ayer en más aproximadamente unos 20 millones de dólares diarios que deja de percibir por la paralización, ¿no? Y considerando que una de las exigencias que pusieron los trabajadores era invertir en ventanas para evitar su cierre, y ellos hablaban en torno a los 50, 60 millones de dólares. O sea, estamos hablando de aproximadamente 3 días de paralización, que con los cuales el gobierno podría eventualmente subvencionar o poder acometer esta inversión. Ahora, seamos claros también de que nada indica que una inversión de 50 o 60 millones de dólares vaya a solucionar el problema que está sufriendo la zona de sacrificio en Concón, Puchuncaví, y lo que se me olvida, porque una colega me hizo presente el tema el día viernes, también una parte de Concón, que se ven afectadas en toda esa zona, la zona de sacrificio. Entonces, hay un tema de estudio que supuestamente está hecho y que ya lo indica, pero que no solamente afecta a la Fundición Ventana, sino que también a las empresas privadas, y hay un trabajo muy fuerte que hay que hacer en esa zona para ver finalmente qué va a pasar, y con la idea también del gobierno de crear una nueva fundición, construirla. El problema va a ser dónde, ¿eh? ¿Qué zona va a aceptar construir una nueva fundición de cero con todos los ejemplos que está pasando, no solamente en Ventanas, sino que también hay que ver Caletones, hay que ver en Chuquicamata, Potrería, zona donde hay fundiciones en estos momentos funcionando también, que tampoco son zonas de sacrificio que realmente con tan aisladas no se notan, pero también implican. Ahora, ¿quién lo va a aceptar? Ese es otro cuento que vamos a tener que ver, esperar más adelante qué va a pasar con ellos. No, exactamente, y eso es todo un tema porque la verdad sea dicha es que esto va a reventar en la cara porque protestas de Codelco, si se suman los transportistas, lo que yo veo en Europa es que la ciudadanía está empezando a protestar por el alza de los combustibles porque el costo de traslado es mucho. Por lo tanto, el gobierno o frena
no solamente el valor de la benzina, que tiene un efecto concreto en los alimentos o en todo lo que consumimos día a día, porque el transporte acá en Chile es básicamente terrestre, sino que va a tener que frenar y congelar los precios del transporte colectivo. Porque si eso empieza a subir, es lo que genera protesta en otros países. Estamos complicados, Mario. Yo creo. O sea, aquí en la zona ya tenemos, en la región ya tenemos también protestas las que se están produciendo, por ejemplo, en Ecuador, conducidas por los grupos indígenas, que son bastante violentas, justamente por el alza de los precios de los combustibles, que está Exacto. incidiendo en toda una cadena, ¿ah? Que para ellos es más allá de lo que se comenta también a nivel político interno de Ecuador, las presiones políticas, del correísmo, contra el actual gobierno, etcétera, pero hay un hecho cierto también de que el alza de los precios de los combustibles está produciendo también un resquemor en la población. Y acá en Chile, como bien dices, no solamente el precio de los combustibles, el precio de los arriendos, el precio de la alimentación en general, más allá de lo que implica el transporte, está también trayendo a la gente está cada día más molesta. O sea, esto en Sí, algún momento o se va a tener que detener de alguna forma o la gente va a empezar a reaccionar. O sea, y es una cosa que no se puede detener y que no se puede prever también cuando podría eventualmente suceder. Ojalá no suceda. ¿Eh? Pero si uno claro. sigue los ejemplos que están pasando en otras partes del mundo, hay posibilidades de, o sea, uno va a Asia, ve países, o sea, a nosotros nos puede parecer de repente que no los conocemos, Sri Lanka, el país, la isla, antiguamente Sri Lanka está al sur de la India, hay fuertes protestas justamente por lo mismo, por el alza de valores de alimentos, por el alza de combustible. En países del África está comenzando a pasar lo mismo. ¿Eh? El claro ejemplo que nos pones también de Reino Unido. Y acá en América la cosa va a llegar en algún momento. Si la cosa no se puede solucionar, y hay un tema que también va más allá del país, sino que también hay un tema de, de reacción global que tiene que ver cómo se puede solucionar este tema. Sí, no, y a eso hay que meterle, yo diría, un análisis mucho más profundo a lo que significa las consecuencias e implicancias de la invasión rusa en Ucrania. Pero ya ahí nos vamos, de ahí a que hablemos de Marte y la Luna, y la influencia astral hay un paso porque casi prácticamente todo eso tiene que ver, digamos, con lo que hoy día nos pasa con el cambio climático y todas esas cosas. Mario, muchas gracias por la compañía, como siempre, digamos, el privilegio de poder hacer este programa contigo. Igualmente, Muchas gracias a Guillermo, todos quienes nos siguen a través de nuestras redes, Mundo TV, en Radio Nunguén, digamos en Telecauquenes o Ñublevisión, al igual como quienes se están sumando también a toda esta red donde transmitimos las cartas sobre la mesa.